En mis 40 años de magistrado, he visto a todo tipo de acusados entrar en esa sala. Los delincuentes primerizos, nerviosos, que no paran de disculparse. Los visitantes habituales, que conocen la rutina mejor que mis propios secretarios. Las personas sinceramente arrepentidas que cometieron un terrible error. Pero de vez en cuando entra alguien que me enseña algo nuevo sobre la naturaleza humana, y no en el buen sentido. ¿Este caso? Una mujer que se rió. De verdad se rió. Cuando le conté los cargos en su contra. Se sentó allí con ropa de diseñador que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes, sonriendo con suficiencia como si todo esto fuera indigno de ella. Como si mi sala del tribunal fuera una molestia que interrumpiera sus planes de almuerzo. Déjenme contarles lo que pasó y por qué este caso me ha acompañado mucho después de firmar los documentos finales. Porque a veces, quienes se creen superiores a la ley deben aprender las lecciones más difíciles. Cuando este caso llegó a mi escritorio un martes por la mañana, lo admito, al principio, los cargos parecían rutinarios. Conducción temeraria, abandono del lugar de un accidente, poner en peligro a otros. Vemos casos como este con frecuencia. Pero al profundizar en el expediente, me di cuenta de que esto era todo menos rutinario. La acusada, Victoria Ashford, de 34 años. Casada con el promotor inmobiliario James Ashford, quizás conozcan el nombre, pues su empresa es propietaria de la mitad de los rascacielos del centro. El informe del incidente indicaba que conducía una camioneta Mercedes SUV de $200.000 por una zona escolar a casi 100 km por hora. En una zona marcada para 100. Pero eso ni siquiera fue la peor parte. Según el informe policial, golpeó el chaleco de seguridad de un guardia de cruce, derribó 2 conos de tráfico y siguió conduciendo. Un guardia de cruce que ayudaba a niños a cruzar la calle. Estudiantes de 3er grado caminando hacia la escuela primaria Bartan Gregoriana. Me recosté en mi silla y miré las imágenes de seguridad que había incluido el fiscal. Vi una enorme camioneta pasar a toda velocidad por la intersección. Vi a la guardia de cruce, una mujer llamada señora Dorothy Chen, de 67 años, voluntaria durante 15 años, retroceder justo a tiempo. Vi a esos niños paralizarse de terror. Mi mano temblaba cuando dejé el control remoto. La señora Chen llamó al 911 de inmediato. Consiguió la matrícula. En 2 horas, la policía se presentó en la residencia de los Ashford en el East Side. Y según las notas de la gente que la arrestó, cuando le preguntaron a Victoria sobre el incidente, ella dijo, y cito, no lo recuerdo. Llegué tarde a la clase de pilates. Ella no recordaba haber estado a punto de matar a una abuela y a un grupo de niños de 8 años. Fue entonces cuando supe que esta audiencia no iba a ser sencilla. Permítame explicarle exactamente lo que sucedió esa mañana, en base a todo lo que revisé. Era miércoles, 8:15 de la mañana. La señora Dorothy Chen había estado en su puesto de guardia de cruce desde las 7:45, como todos los días de clase. Llevaba puesto su chaleco reflectante amarillo brillante, sujetaba la señal de stop y ayudaba a los niños a cruzar la calle Ope con seguridad. Lo hacía desde que sus nietos asistían a esa escuela. Ahora ayudaba a sus hijos. Las imágenes de seguridad de la tienda de la esquina mostraban el Mercedes de Victoria acercándose a la intersección, sin luces de freno. El semáforo estaba en rojo, claramente rojo. La señora Chen había entrado en el paso de peatones con 6 niños esperando para cruzar. Cuando vi este vídeo, tuve que pausarlo. Respirar hondo. Porque lo que vi a continuación me dejó sin aliento. Victoria no redujo la velocidad. La camioneta pasó a toda velocidad a lo que los analistas de tráfico estimaron en 80 km por hora. La señora Chen lo vio en el último segundo, se la puede ver agarrando a 2 niños y tirándolos hacia atrás. El retrovisor de la camioneta le golpeó el chaleco con tanta fuerza que la hizo girar. Ella se cayó. Ahí mismo, en la acera, con esos niños gritando. El Mercedes siguió adelante. La señora Chen sufrió una fractura de muñeca, contusiones en las costillas y lo que el informe médico describió como un trauma emocional severo. Pero declaró a la policía que su primer pensamiento no fue su propio dolor, sino gratitud porque ninguno de esos niños resultó herido. Ese era el tipo de persona que era. 3 testigos llamaron al 911.
un profesor que vigilaba la zona de descenso, un padre en el estacionamiento y un repartidor que persiguió el Mercedes durante 2 cuadras antes de perderlo en el tráfico. Los tres dieron la misma descripción: costosa camioneta plateada, placas personalizadas Buffer. El conductor nunca miró atrás. Cuando la policía llegó a la casa de Victoria alrededor de las 10:30 de la mañana, la encontraron en ropa deportiva, tomando un batido en su terraza. El Mercedes estaba en la entrada. El retrovisor derecho colgaba y había material reflectante amarillo atrapado en la carcasa. El oficial le preguntó si había tenido un accidente. Ella dijo que no. Le preguntó si había pasado por una zona escolar esa mañana. Ella dijo que no lo recordaba, que tenía prisa. Le mostró una foto del espejo dañado. Fue entonces cuando dijo: voy a llamar a mi abogado. ¿Sabe quién es mi marido? Al leer ese informe, negué con la cabeza. En 40 años he aprendido que esa frase, ¿sabes quién soy?, suele ir seguida de una lección muy dura sobre cómo funciona la ley. A medida que continué revisando la evidencia durante los siguientes días, el caso solo empeoró. El fiscal incluyó el historial de conducción de Victoria. 3 multas por exceso de velocidad en 2 años, todas en zonas escolares. 2 fueron desestimadas, su abogado las había reducido a infracciones de estacionamiento. Una la había pagado sin comparecer ante el tribunal. Había un patrón, y me preocupó profundamente. Luego estaban las declaraciones de los testigos. 7 personas presenciaron lo sucedido. La maestra, la señorita Rodríguez, escribió: nunca había visto algo tan imprudente. Ese coche pasó como si la calle estuviera vacía. La señora Chen es una heroína. Salvó a esos niños. El padre, el señor de Marco, escribió: mi hija todavía tiene pesadillas. Ve a la señora Chen caerse cada vez que cierra los ojos. El repartidor, cuyo nombre era Kevin Torres, escribió algo que me quedó grabado: llevo 12 años conduciendo en Providence. Sé que los accidentes ocurren. Pero esto no fue un accidente. Fue alguien que pensó que las reglas no le aplicaban. Leí cada palabra, cada afirmación. Miré fotos de las lesiones de la señora Chen, el moretón morado en las costillas, el yeso en la muñeca. Leí la evaluación del psicólogo que decía que ahora tenía miedo de volver a su puesto de guardia, algo que le encantaba hacer. Las facturas médicas ascendieron a $47,000. La señora Chen tenía Medicare, pero tenía carencias. Estaba endeudada por haber intentado proteger a sus hijos. Tuve que alejarme de mi escritorio. Caminar hacia la ventana de mi despacho. Contemplar la ciudad a la que había servido durante toda mi carrera. Y pensé en todas las Esras. Chen, las voluntarias, las buenas personas que hacen que nuestras comunidades funcionen. Personas que no buscan reconocimiento, que simplemente aparecen y hacen lo correcto. Y entonces pensé en Victoria Ashford, a quien ni siquiera se le ocurrió recordar haber casi matado a uno de ellos. Cuando llegó la fecha del juicio de Victoria, 3 semanas después, este caso ya había cobrado vida propia. Alguien había publicado las grabaciones de seguridad en línea. En cuestión de días, tenía millones de visitas. Los comentarios eran: bueno, digamos que la gente estaba enfadada. Y con razón. Los medios locales lo recogieron. Luego, los nacionales. Mi secretario me dijo que era tendencia en Twitter con la etiqueta almohadilla Justicia para Dorothy. Recibí llamadas de periodistas pidiéndome comentarios. Rechacé la oferta. Había gente con carteles afuera del juzgado: protejan a nuestros niños. Nadie está por encima de la ley. Pero quiero que la gente entienda esto: no importa si 8 personas están viendo el juicio o si son 8 millones. En mi tribunal, el proceso es el mismo. No tomo decisiones basándome en la presión pública ni en las tendencias de las redes sociales. Las tomo con base en la ley, las pruebas y lo que considero justo. Le dije a mi equipo: vamos a tratar este caso exactamente como cualquier otro. Victoria Ashford merece el mismo juicio justo que cualquier otra persona. Y la señora Chen merece la misma justicia que obtendría si nadie la observara. Porque eso es integridad. Significa que tus principios no cambian según el público. Aún así, mentiría si dijera que no era consciente de la gravedad de este caso.
Los rostros de esos niños me atormentaban. La valentía de la señora Chen. Y la total indiferencia de Victoria. Sabía que la sala del tribunal estaría abarrotada. Sabía que la gente quería rendición de cuentas. Y sabía que tenía que hacerlo bien, no para las cámaras, sino para la señora Chen, para esos niños y para cada guardia de cruce que se pone ese chaleco y confía en que los conductores seguirán las reglas más básicas. Cuando Victoria Ashford entró en mi sala del tribunal, mentiría si dijera que parecía preocupada. Llevaba un traje pantalón de diseñador color crema. He vivido lo suficiente como para reconocer la ropa cara cuando la veo. Llevaba el pelo impecablemente peinado. Llevaba un bolso que probablemente costó más de lo que la señora Chen ganó en 6 meses de voluntariado. Y se dirigió a la mesa del acusado como si estuviera asistiendo a un almuerzo benéfico. La sala del tribunal estaba abarrotada. Todos los asientos estaban ocupados. La señora Chen se sentó en la primera fila con el brazo aún enyesado. Varios padres estaban allí. Un grupo de guardias de cruce de toda la ciudad había llegado con sus chalecos en solidaridad. Los periodistas locales se alineaban en la pared del fondo. Victoria se sentó, le susurró algo a su abogado, un hombre con un traje aún más caro, y sonrió. Tomé asiento. Buenos días. Estamos aquí por el caso del Estado contra Victoria Ashford. Señora Ashford, se le acusa de conducción temeraria, abandono del lugar de un accidente y conducta temeraria. ¿Entiende estos cargos? Su abogado empezó a hablar, pero Victoria le puso la mano en el brazo. Me miró fijamente y dijo, señoría, lo entiendo, y creo que ha habido un malentendido importante. Un malentendido. Esas fueron sus palabras. Dije, señora Ashford, he revisado las pruebas, grabaciones de seguridad, declaraciones de testigos, informes policiales. ¿Por qué no me dice que cree que he entendido mal? De hecho, se rió. No una risa nerviosa, sino despectiva. Señoría, iba tarde esa mañana. Puede que haya superado ligeramente el límite de velocidad, pero ¿esa idea de que puse en peligro a alguien a propósito? Es absurda. Yo también soy madre. Nunca. Levanté la mano. Señora Ashford, permítame detenerla. El límite de velocidad en esa zona escolar es de 32 kilómetros por hora. El análisis de tráfico muestra que iba a 88. Eso no es un poco más. Es casi el triple del límite legal. Ella hizo un gesto de desdén con la mano. Esos análisis de tráfico no siempre son precisos. 7 testigos, dije, con la paciencia agotada. 7 personas, entre ellas un profesor, un padre y un repartidor, declararon. Todos dijeron lo mismo, usted cruzó esa intersección a toda velocidad, atropelló a la señora Chen y se dio a la fuga. Se inclinó hacia adelante. El espejo apenas rozó su chaleco. El ángulo de ese vídeo lo hace parecer peor de lo que era. La sala del tribunal quedó en silencio. Me recosté en la silla. Llevo 40 años haciendo esto y he aprendido a controlar mis reacciones. Pero en ese momento, sentí algo que rara vez siento en el banquillo, auténtica incredulidad. Dije, señora Ashford, la señora Chen se fracturó la muñeca. Tiene las costillas magulladas. Apartó a 2 niños de su camino segundos antes de que usted los golpeara. ¿Y me dice que el vídeo lo hace parecer peor de lo que fue? Se encogió de hombros. De verdad que se encogió de hombros. Creo que todos están exagerando. Fue un accidente. Estas cosas pasan. Miré a la señora Chen. Miraba a Victoria con una expresión que solo puedo describir como profunda tristeza. No ira, sino tristeza. Como si no pudiera creer que otro ser humano pudiera ser tan insensible. Dije, señora Ashford, veamos ese vídeo juntos. Le pedí a mi secretario que reprodujera la grabación en el monitor de la sala. Desde todos los ángulos. La cámara de la tienda. La cámara de seguridad de la escuela. La cámara de tráfico de la intersección. La sala observó en completo silencio como el Mercedes entraba a toda velocidad. Como la señora Chen agarró a los niños. Cómo se cayó. Como la camioneta desapareció sin siquiera pisar el freno. Cuando terminó, miré a Victoria. Estaba examinándose las uñas.
Le dije, señora Ashford, ¿acaba de ver el mismo vídeo que nosotros? Ella suspiró. Su señoría, ya me disculpé. Cuando la interrumpí. ¿Cuándo te disculpaste? Porque, según los informes policiales, cuando los agentes fueron a tu casa, negaste recordar el incidente. Nunca contactaste con la señora Chen. Nunca expresaste ningún remordimiento. Entonces, ¿cuándo exactamente te disculpaste? Su abogado le susurró algo. Ella lo ignoró. Señoría, no creo que deba ser penalizado por haber tenido una mañana estresante. Fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba. Mi alguacil, Tom, que lleva 20 años trabajando conmigo, se acercó al estrado. Me entregó su teléfono. Juez, necesita ver esto. En la pantalla había una publicación de Snapchat. Publicada hace 2 días. La cuenta de Victoria. Una foto de ella en un restaurante, con una copa de champán en alto, con un texto superpuesto, juicio el lunes. El abogado dice que no es nada. Mientras tanto, estoy comiendo langosta por estrés, cara llorando de la risa. Otra publicación de la noche anterior, mañana me toca lidiar con el juez más dramático. Deséenme suerte. Cara con ojos en blanco. Miré a Victoria. Luego al teléfono. Luego a ella otra vez. Dije muy lentamente, señora Ashford, ¿publicó en las redes sociales que soy dramático? Su rostro palideció. La sonrisa desapareció. Su señoría, eso fue, no quise decir. Levanté el teléfono. ¿Llamaste a esta situación, nada? Te burlaste de estos procedimientos. Mientras la señora Chen aún se recuperaba, mientras esos niños aún tenían pesadillas, publicaba sobre comer langosta por estrés. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Me volví hacia la señora Chen. ¿Sra. Chen, le gustaría dirigirse al tribunal? Se levantó lentamente, agarrándose el brazo enyesado. Al hablar, su voz era suave pero firme. Señoría, no quiero venganza. Quiero que ella lo entienda. Esos niños confían en mí para mantenerlos a salvo. He sido guardia de cruce durante 15 años porque creo en el servicio. ¿En la comunidad? En proteger a los más vulnerables. Miró a Victoria. No creo que seas mala persona. Pero creo que has olvidado lo que significa ser parte de una comunidad. Pensar en los demás. Entender que tus acciones afectan a personas reales. Ella se sentó. Miré a Victoria un buen rato. Ya no sonreía. Pero seguía sin ver remordimiento. Vi a alguien que finalmente se había dado cuenta de que esto podría tener consecuencias. Respiré profundamente. Señora Ashford, quiero que entienda algo. He sido juez durante 40 años. He presidido miles de casos. He visto a personas que cometieron errores genuinos. Personas que estaban arrepentidas. Personas que comprendieron la gravedad de sus actos. Hice una pausa. No eres uno de ellos. Ella empezó a hablar. Levanté la mano. Condujiste a casi 100 kilómetros por hora por una zona escolar. Chocaste contra un guardia de cruce que protegía a niños. Te marchaste del lugar. Y al ser confrontado, lo negaste, lo minimizaste y te burlaste del proceso legal en redes sociales. Miré mis notas. Llamaste a estos procedimientos dramáticos. Llamaste a esta situación nada. Déjame decirte que no es nada. Señalé a la señora Chen. La muñeca fracturada de la señora Chen no es nada. Sus costillas magulladas no son nada. Las pesadillas que tienen esos niños no son nada. Los $47,000 en facturas médicas que enfrenta no son nada. El abogado de Victoria le puso la mano en el brazo. Ella ya no me miraba. Dijiste que eras madre. Bueno, esos eran los hijos de alguien en ese cruce de peatones. La señora Chen es la madre de alguien, la abuela de alguien. Ofrece su tiempo como voluntaria porque se preocupa por esta comunidad. Y ni siquiera te molestaste en bajar el ritmo. Me senté hacia adelante. No se trata de un castigo, señora Ashford.
Se trata de enseñarle algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Sus acciones tienen consecuencias. Las reglas se aplican a todos, sin importar de quién sea la esposa o cuánto dinero tenga. Cogí mi mazo. Aquí está mi fallo. Te declaro culpable de todos los cargos. Esta es tu sentencia. Primero, suspensión de la licencia por 2 años. No podrá conducir durante ese tiempo. Si lo atrapan conduciendo, podría ir a la cárcel. Sus ojos se abrieron de par en par. Segundo, 500 horas de servicio comunitario. Completarás esas horas como guardia de cruce. Usarás ese chaleco, sostendrás ese cartel y protegerás a los niños. Aprenderás lo que la señora Chen hace a diario. Su abogado se puso de pie. Señoría, eso es muy inusual. Siéntese, consejero. No he terminado. Él se sentó. Tercero, pagará la indemnización completa a la señora Chen. Cada factura médica, cada dólar de salario perdido de su otro trabajo a tiempo parcial que no pudo realizar debido a sus lesiones. Eso suma un total de $50,000. Cuarto, completarás un curso de 8 semanas sobre conducción temeraria y sus consecuencias. Te reunirás con víctimas de accidentes de tráfico. Aprenderás qué sucede cuando la gente conduce como tú. Quinto, escribirá una disculpa formal a la señora Chen, a la escuela, a esos niños y a los padres. No las palabras de su abogado, sino las suyas. Y se publicará en el Providence Journal. Y, por último, sexto, estás en libertad condicional durante 3 años. Una infracción, una multa por exceso de velocidad, una vez por estacionar en una plaza para discapacitados sin permiso, cualquier cosa, y cumplirás 30 días de cárcel. La sala del tribunal estalló. Victoria estaba pálida. Su abogado tomaba notas frenéticamente. La señora Chen se tapaba la boca con la mano. Golpeé mi mazo. Señora Ashford, quiero que entienda algo. No hago esto para llamar la atención en redes sociales. No lo hago para que sirva de ejemplo. Lo hago por justicia. Porque la señora Chen merece justicia. Porque esos niños merecen sentirse seguros. Y porque quizás, solo quizás, usted aprenda algo. La miré directamente. Ahora tienes una opción. Puedes enojarte. Puedes sentirte víctima. Puedes decirte a ti mismo que esto es injusto. O puedes aprovechar esta oportunidad para ser una mejor persona. Para entender lo que significa servir. Lo que significa la comunidad. Lo que significa pensar en alguien más que en ti mismo. Suavicé un poco mi voz. Espero que elijas esto último. Porque la persona que veo ahora mismo no es quien tienes que ser. Pero es quien seguirás siendo si no cambias. Golpeé el mazo una última vez. Se levanta la sesión. Después de dejar el estrado, me senté en mi despacho durante un largo tiempo. Tom entró. Juez, la señora Chen quiere agradecerle. Salí de nuevo. La sala estaba casi vacía, solo la señora Chen y algunos de los padres que se habían quedado. Me tomó la mano con la suya. Gracias, su señoría. No solo por el veredicto, sino por escucharme. Por verme. Dije, señora Chen, gracias. Por su servicio. Por su valentía. Por ser la clase de persona que este mundo necesita más. Ella sonrió. ¿De verdad tendrá que ser guardia de cruce? Cada hora, dije. Y lo estaré comprobando. Después de que se fue, Tom me mostró su teléfono de nuevo. El vídeo de mi decisión ya estaba en línea. Miles de comentarios. La mayoría de apoyo. Algunos me consideraban demasiado duro. Otros demasiado indulgente. Le dije a Tom lo que siempre le digo, no tomo decisiones basadas en comentarios. Las tomo en base a lo que es correcto. Pero mentiría si dijera que no pensaba en Victoria Ashford. Salió de la sala llorando, finalmente, pareciendo comprender la situación en la que se encontraba. Mi secretario me dijo más tarde esa semana que Victoria había comenzado su servicio comunitario. Que había llegado al primer día de entrenamiento para guardias de cruce tranquila y discreta. No sé si cambiará.
No puedo obligar a nadie a ser mejor persona. Pero sí puedo crear circunstancias que le ayuden a ver el mundo de otra manera. Eso es todo lo que podemos hacer. Déjame decirte lo que espero que la gente aprenda de este caso. Las redes sociales han creado la falsa sensación de que nuestras vidas son performativas, que podemos burlarnos de las consecuencias, desestimar las responsabilidades y tratar las situaciones graves como contenido para nuestros seguidores. Victoria calificó estos procedimientos de dramáticos en Snapchat mientras la señora Chen aún se recuperaba. Pero a la realidad no le importa tu número de seguidores. La ley no revisa tu Instagram antes de decidir si te aplica. Lo que importa, lo que siempre ha importado, es cómo tratas a las personas. Especialmente a personas como la señora Chen. Personas que se ofrecen como voluntarias, que sirven, que se dedican cada día a mejorar sus comunidades. No lo hacen por reconocimiento ni elogios. Lo hacen porque es lo correcto. Victoria aprendió esa lección a las malas. Perdió su licencia, su tiempo y su dinero. Pero más que eso, perdió algo más, la ilusión de estar por encima de toda responsabilidad. Llevo 40 años en este tribunal. He visto patrones. Quienes creen que las reglas no se aplican a ellos suelen aprender, con el tiempo, que sí se aplican. A veces por consecuencias menores. A veces por consecuencias mayores. Pero aprenden. Mi esperanza es que Victoria use esas 500 horas de servicio comunitario para cambiar de verdad. Para que comprenda lo que se siente estar en esa intersección, con ese chaleco, protegiendo a esos niños. Para que vea la confianza en sus ojos y comprenda la responsabilidad que conlleva. Y mi deseo para todos los que ven esto es simple: recuerden a las SRAs. Recuerden a los guardias de cruce, a los voluntarios, a quienes hacen que su comunidad funcione. Reduzcan la velocidad en las zonas escolares. Respeten las reglas. Traten a los demás con respeto. Porque al final, todos formamos parte de la misma comunidad. Y todos tenemos una responsabilidad mutua. Eso es lo que significa la justicia para mí. Después de 40 años, sigo creyendo en eso.